las elecciones en República Dominicana aumenta la tensión. Los ojos del país y del mundo se posan sobre la Junta Central Electoral en uno de los comicios más observados en la historia. Nosotros no venimos a cambiar ni cargos ni leyes, sino que venimos a cooperar. Más de 600 observadores nacionales y extranjeros evaluarán el certamen electoral dominicano. Para que el país y todos los ciudadanas y ciudadanos tengan una buena elección transparente, una elección justa y una elección sin problemas. Mientras tanto, avanza en la distribución de equipos y materiales en todo el país para garantizar el inicio de las votaciones a tiempo. Podemos decir como Junta Central Electoral que el proceso electoral se encuentra absolutamente montado. 9 candidatos presidenciales, 2 mujeres y 7 hombres, entre ellos los 3 principales adversarios de los partidos políticos más importantes, que en las últimas horas han presentado denuncias y demandas que en algunos casos fueron resueltas. Ha podido hacer los ajustes necesarios para que todos los partidos políticos se sientan conformes con el proceso que se va a desarrollar en cada centro electoral. Y principalmente nos da la tranquilidad que todos necesitamos en el proceso de elecciones. El fiscal electoral y miembros del Ministerio Público se declararon en sesión permanente para perseguir los delitos electorales que se produzcan antes, durante y después de los comicios. En estas pantallas del Centro de Divulgación Electoral se publicarán los primeros resultados de las elecciones, cuando este domingo el reloj marque las 8:30 de la noche o se contabilice el 20% de los votos. En Santo Domingo, República Dominicana, Indira Navarro, Univisión.